Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Alá esté complacido con ustedes, que Alá nos guíe. Quiero hacer una pequeña serie, inshallah, sencilla, casera, como todos mis videos. Quiero hacer una pequeña introducción al Islam. Y voy a empezar, inshallah, a introducir el Islam desde una perspectiva histórica, o sea, cómo empieza el Islam desde una perspectiva histórica. Ahora, esto es importante que lo entendamos porque muchos creen que la historia del Islam empieza con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto es una forma de ver la historia muy cerrada, porque para cualquier musulmán nunca, o sea, así no es como se ve la historia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un mensajero de muchos, un mensajero del Islam de muchos mensajeros. Entonces la historia del Islam realmente empieza cuando Alá crea, ¿no? O sea, Alá estaba él solo, sin socios, sin nada, y Alá decidió crear y le dio existencia a las cosas. Ahora, esa es una cuestión teológica que para muchos en esta era moderna tienen sus problemas para asimilar esa información. Pero yo les voy a dar una perspectiva histórica, datos históricos, datos que a través de los siglos se han guardado y que a través de revelaciones se han divulgado y son conocidos entre la humanidad por siglos y siglos. Nosotros creemos que Dios, Allah, nos creó con un objetivo, y eso es obedecerlo. Ese es el objetivo de nuestra existencia. Y esta obediencia a Él, al traducirlo en una palabra, es Islam. O sea, Alá, por ejemplo, dice en el Corán, Wallahu aslama, y a Él hace aslama, a Él hace Islam, man fil samawati wal ard, lo que hay en los cielos y en la tierra. A Él obedece lo que hay en los cielos y en la tierra. Obedece aslama, de ahí viene, aslama es el verbo, ¿no? Aslama, Él obedece lo que hay en los cielos. Aslama, obedecer. A Él obedece. Ahora, pues en términos generales, todo lo que existe es hacia Islam y por ende es musulmán, muslim, porque muslim es el que obedece. Entonces, en sentido, pues todos estos pajaritos, todo lo que existe, pues obedece a Dios, obedece las leyes que Dios ha legislado, ¿no? Como el sol ahorita que está saliendo, pues obedece a la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. Por allá está saliendo el sol. ¿A dónde anda el? Fíjate que en el video no se aprecia tanto, pero el sol está saliendo y de atrás se ve el Popocatépetl. Pero todo obedece a Dios. Sin embargo, nosotros creemos que Dios creó a un hombre llamado Adán. Lo creó en los jardines del Edén, los jardines del Edén, como Allah señala en el Corán. Y pues lo creó después de haber creado los ángeles de la luz y después de haber creado el mundo. O sea, creó el mundo y luego creó a Adán. Y cuando creó a Adán, lo creó con el propósito de ponerlo en el mundo. Y así le informó a los ángeles, diciéndoles que iba a crear a un vicerregente para que poblara y viviera en el mundo. Y le informó a los ángeles muchas cosas que los ángeles hasta se sorprendieron, ¿no? Y cuestionaron, por ejemplo, el hecho de que el hombre derramara sangre, mientras que los ángeles no conocen más que adorar y portarse bien, ¿no? Pero Alá dice, yo sé lo que ustedes no saben. Alá tiene un plan para el hombre
para que finalmente retornemos al jardín del Edén, que es el paraíso eterno, ¿no? Cuando Alá creó y le dio el alma a Adán, le enseñó varias cosas, le enseñó el pensamiento simbólico, le dio ese poder de nombrar las cosas que Alá ha creado. Y también le enseñó varias cosas del futuro, le enseñó las almas de algunos de los grandes que vivirían y que serían de sus descendientes. Y luego le dio una orden específica, que no comiera de un árbol en específico, como una prueba. Y sabiendo Allah, Satanás, Lucifer, se le aparecería a Adán y lo trataría, que Lucifer vivía entre los ángeles, pero era una criatura, es una criatura creado del fuego, y es un jinn. O sea, el Satanás tiene libre albedrío igual que el hombre. Los ángeles no. Los ángeles son creados de la luz de Allah. No es otro, no es una luz cualquiera, no es una luz como la que nosotros conocemos. Como aquella que anda saliendo por allá. ¿Dónde anda? Por ahí anda. La fuente de la energía solar, el sol, que Allah subhanahu wa ta'ala pues creó todo lo que existe, ¿no? Y para él es fácil, y esto es parte del Islam. Entonces cuando Allah creó a Adán, le hizo una prueba, Satanás lo hace que caiga en tentación, desobedece a Allah. Claro que Allah ya sabe esto de antemano, porque Allah sabe todo, ¿no? Y Allah le enseña el pecado, le enseña el error, le enseña que el hombre no es perfecto, y luego le enseña palabras para arrepentirse, y le dice que al desobedecer, que nos oprimimos a nosotros mismos, que nos hacemos daños a nosotros mismos, que no le afecta a Allah en lo más mínimo, pero que tratemos de obedecerle y seguir su guía. Con este conocimiento de que no somos perfectos, Adán fue puesto sobre la tierra. Y Adán estaba con un poco de miedo en el mundo, en la tierra, porque no es lo mismo la condición de los jardines del Edén con el mundo, el terreno, lo terrenal. Y se le informó que estaría aquí por un breve tiempo, ¿no? Y se le informó que todos viviremos un determinado tiempo y que nos moriremos, pero que retornaremos a Allah, una prueba, y ya retornaremos a Allah reconociendo que cometemos errores y que nuestra única forma de salvación realmente es buscando la cercanía con Allah, tratando de corregirnos, de arrepentirnos y corregirnos, porque no somos perfectos. Con ese conocimiento llegó Adán a la tierra. Y Adán, Allah subhanahu wa ta'ala le enseñó y instruyó a Adán cómo vivir. Y pasaron 1000 años aproximadamente, no sabemos con exactitud. Las cuestiones geológicas eran muy diferentes. Adán era muy diferente a nosotros en cuestiones físicas, era muy alto él. Pero Adán, la paz esté con él, pues fue el papá de todos, ¿no? O sea, tuvo hijos, y estos tuvieron hijos, y estos tuvieron hijos. Y bueno, al pasar más de 1000 años, no sabemos con exactitud porque las cuestiones geológicas eran diferentes, y esto nos los explica al contemplar el Corán y la Sunna. Y los descendientes de Adán empezaron a hacer lo que nunca deberíamos hacer, y es buscar, o sea, eso que nos dio Dios de forma nata, que nuestras almas buscan arrepentirse, buscan acercarse a Allah, buscan
la ayuda de Allah, al buscar y comunicarse con Allah, empezaron a hacer shirk y empezaron a asociar con Allah, empezaron a poner y creer que otros pudieran interceder ante Allah, que pudieran, y le estaban dando poderes a la creación de Dios que solo tiene el Creador. Y esa palabra se llama shirk, es asociar con Allah. Y es el único pecado imperdonable en el Islam, como Allah dice en el Corán, lo único imperdonable. Y no solamente Allah lo dice en el Corán, sino Allah lo ha dicho en varios libros, en el Torah, en varios libros de la Biblia. Está muy claro en los Salmos de David que el objetivo es alejarse de asociar con Allah y mantener ese pensamiento monoteísta, un término conocido en el Islam como Tawhid. Por eso creemos que todos los mensajeros vinieron a enseñar eso, que adoremos a un solo Dios y que no le hagamos shirk, que no asociemos. Allah subhanahu wa ta'ala, cuando empezaban a hacer shirk, mandó a Noé, o sea que era una persona que vivía entre estas gentes, que Allah le reveló y le dijo que les empezara a decir que ya no asociaran, que obedecieran a Allah. Y pues sabemos que Allah fue ordenado en construir un barco en medio del desierto, porque habría una inundación. Y como hoy la gente de la era moderna pudiera reírse, absolutamente creer irrisorio esa circunstancia, pues también los descendientes de Noé, o sea, la gente no cambia realmente. Realmente todos se burlaban de él, decían que estaba loco, que por qué se ponía a hacer un barco, lo veían, estaba haciendo un barco muy grande en medio del desierto. Y bueno, y empezó a llover y a llover y a llover y a llover. Y empezó a inundarse, ¿no? El valle, pegado ahí al Mediterráneo, que dio origen por ahí por donde está el mar Muerto, ¿no? Y el Mar Negro, o sea, toda esa región del Mar Negro hasta el Mar Muerto empezó a inundarse y todo, porque es una parte baja y era parte del Mediterráneo también, todo eso empezó a inundarse. Y no dejaba de llover, y subió y ya empezó a flotar el barco. Y pues Allah ordenó quiénes se subirían al barco. Se subieron, no sabemos con exactitud cuántos hombres, ¿no? Hay diferencias de opinión. Algunos dicen 300, otros menos, otros más. Pero la cuestión es de que que Noé se subió a un barco y que luego, al bajarse el nivel del mar, se salvaron, ¿no? Hay diferencias entre los cristianos, o los judíos más bien, porque los cristianos son otra historia, pero pues los cristianos, se basan en lo que dicen en el Antiguo Testamento, aunque esa es otra historia que luego platicaré, porque no es lo mismo las fuentes cristianas que las fuentes judías, y la interpretación judía de esas fuentes es muy diferente a la interpretación cristiana. Pero hay un poco de diferencia entre los judíos y los musulmanes respecto a dónde desembarcó Noé. Pero el hecho es de que desembarcó. Y pues Noé empezó realmente una nueva civilización. Y es una nueva era. Fue una nueva era completamente. Todo cambió. Y pues se volvió muy fértil la tierra. Y fue de ahí y coincide perfectamente con la historia. Ahí se cortó la transmisión un poco. Pero empezó con una nueva civilización, lo que los historiadores llaman
en un periodo que se llama, de ahí inició la revolución agrícola. Y empezaron las civilizaciones. Gran parte de los historiadores ubican, no lo relacionan con Noé, pero más o menos es las mismas épocas que calculamos que empezaron las primeras civilizaciones, y coincide perfectamente con la narrativa revelada, tanto en la Biblia como en el Corán, de las primeras civilizaciones. Y esta primera civilización empezó en Mesopotamia, ¿no? Ahora sí que entre el Tigris y el Éufrates, dos ríos destacados en la historia, muy importantes tanto en el judaísmo como en el islam. En esta delta empezó la civilización, y luego en la delta del Nilo también, luego en el delta del Indus, del río, allá en la India. Estas son las primeras civilizaciones. Y todo empezó pues con la expansión de pues, la familia y los descendientes de Noé y los que se subieron al barco. Noé tuvo 3 hijos, ¿no? De acuerdo al Islam y también al judaísmo, Sam, Ham y Jafet. Estos 3 hijos tuvieron 16 nietos para Noé, y de ahí salieron 70 naciones. Esto es una cosa que los judíos siguen muy a pie de la letra, y ellos dicen que los hebreos, que les platicaré rápido de eso, son una de las 70 naciones, que las otras 69 naciones pues son lo que conocen como hoy, que vulgarmente se dice gentiles. Y este es un punto que traté de expandir un poco sobre el concepto de Muhammad sallallahu alaihi wasallam como el profeta de los gentiles también, de las otras 69 naciones, que es una cosa que coincide al-Ummi coincide con esta terminología. Pero bueno, alhamdulillah, pues la civilización de Noé creció y se expandió por el mundo. Primero estableciéndose en los deltas, ¿no? Y empezó a crecer por el mundo, y la civilización más fuerte pues ahí estaba, en estos lugares que apenas mencioné. Y en el delta en Mesopotamia, lo que llegó a llamarse Mesopotamia, ya varias generaciones pasaron, ¿verdad? Y empezó una revolución agrícola, como menciono, había mucha riqueza, y había un líder, un rey, que se llamaba Nimrod, que estableció diferentes formas de almacenar granos y la comida, ¿no? Y empezó a moverla, y él empezó a controlar muchas cosas. También empezó él a promover, como posteriormente lo hicieron los romanos y algunos griegos, y es la edificación de personas y figuras que luego convirtieron en ídolos, ¿no? Y había, por ejemplo, edificaban una estatua, ¿no? Sobre un monte, y la gente, y pues el rey los mantenía. Entonces cuando ellos llegaban a estos ídolos y empezaban a pedirles y hacer ofrendas, pues quien los mantenía, o sea, el patrón de estos ídolos, el que cuidaba estos ídolos, el que los mantenía, los pulía y demás, el rey de estos ídolos pues era, en este caso, Nimrod. Nimrod fue el primer tirano, el que de veras empezó a controlar al ser humano. Y la tiranía tiene un aspecto que solo le pertenece a Dios. O sea, el hombre no tiene derecho de oprimir a las criaturas de Dios. Entonces, la primera opresión, la primera tiranía, que esto no existió en las generaciones y los descendientes de Adán, empezó con Nimrod. Empezó a ser tirano y opresor hacia la gente y a controlarlos por medio del poder y por medio
del control de las cuestiones agrícolas. Y pues se hizo un palacio y demás, ¿ok? En este ámbito llegó Abraham, un gran profeta y defensor de lo más importante, que es el Tawhid, que es el fundamento islámico, que lo decimos al declarar nuestra fe, que es La ilaha illallah. No hay deidad que merezca la adoración salvo Allah. Entonces ese es el eslogan general, es la base del Islam y la fue antes, y Abraham fue el primer gran defensor de esto. Abraham se confrontó con Nimrod, ¿no? Fue interrogado y su historia todos debemos de conocerla, es preciosa. Y luego, pues después de que lo trataron de matar de una forma, lo trataron de quemar vivo, pero Alá lo protegió, pues empezó sus viajes de nómada, empezó a ir a diferentes civilizaciones, o sea, donde empezaban los egipcios, empezó a viajar y a predicar a otros poblados que también eran descendientes de Noé, ¿no? Y es interesante, Isaac Newton hace una referencia, hace un estudio. Isaac Newton escribió mucho sobre cuestiones religiosas, inclusive escribió más sobre cuestiones religiosas que cuestiones científicas. Esto es un hecho. Y los invito a ver projectnewton.net, donde están todos los escritos, ¿no? Y tiene varios escritos religiosos. Uno de los escritos es esto, ¿no? Uno, cómo empezó el shirk. Tiene escritos sobre diciendo que en la Biblia él era monoteísta, creía en un solo Dios, pero decía que Jesús no era Dios, y defiende esto con el Evangelio y con la Biblia. Pero también tiene un escrito muy interesante que es el origen de las civilizaciones y los descendientes y las 70 naciones, y también habla de esto, Newton. Y bueno, después de, Abraham, luego, después de muchos viajes y demás, para hacer las cuestiones breves, pues tuvo 2 hijos. Algunas narrativas mencionan que tenía más, pero 2 muy importantes. Uno que se llama Ismael, que emigró a Arabia, ¿no? Y jugaría un rol muy importante miles de años después, ¿no? Literalmente, pues cientos de años después, miles de años literalmente después. Y también tuvo a Isaac tuvo a Jacobo tuvo 12 hijos con diferentes esposas. Uno Jacobo tuvo mucho cariño por uno de sus hijos que se llama José. José tenía esta visión, podía interpretar sueños, tenía sueños que se convertían en realidad, y interpretaba sueños, y su papá se dio cuenta de esto, Jacob, quien luego fue nombrado Israel, ¿no? Y por eso sus 12 hijos se volvieron las 12 tribus de Israel. Emigraron, después de la famosa historia de José el soñador, y que lo pusieron en el pozo y que terminó. Hay que leer, hay un capítulo que se llama José en el Corán, que explica esto de una forma hermosa, que recomiendo a todos los no musulmanes que no han leído el Corán, pues lean el capítulo 12 del Corán, si no me equivoco, es el capítulo 12, que se llama José, y ahí viene la historia de Yusuf, que es hermosa, ¿no? Y pues, como sabemos, José luego se volvió, al interpretarle el sueño al rey de Egipto, se volvió prominente en los ojos del rey como asesor, y pues por una
por una escasez de alimentos que hubo en el mundo entero en aquel entonces, la gente se acercaba a Egipto a buscar alimento. Y los descendientes, las 12 tribus, se establecieron en Egipto. Y ahí estarían por cientos de años, hasta que fueron ya maltratados, ¿no? Y luego tuvimos la historia de Aarón y de Moisés, quienes sacaron a la gente de Israel, a la gente de descendientes de Israel, o sea, de Jacobo, los sacó de Egipto porque ya estaban en esclavitud. Sabemos la historia del faraón, que fue ahogado en el mar, ¿no? Y luego, bueno, no entraron a la tierra prometida. Los judíos no estaban listos para esto y sabemos toda la historia, está mencionada en el Corán, porque es la historia del Islam. Esto es la historia del Islam. Y luego llega, después de varios siglos, se establece ya un reino finalmente. La cúspide de este reino empieza con el rey David, con David, un gran profeta, un gran rey. Y establece finalmente un reino para las 12 tribus y les da gloria. Luego su hijo Salomón, pues ya todavía incrementa la gloria, hace un gran templo. Y ese templo se vuelve fundamental para los ritos judaicos, el Islam de aquel tiempo. Y todos están adorando a Allah. Se vuelve el reino más importante del mundo. Se vuelve el reino más importante del mundo de aquel entonces. Y empiezan a afectar, o sea, empiezan a influir sobre todas las culturas de aquella época. Se volvió no solamente el reino más importante, sino también se volvió la cultura más importante en esa época. Y ya el Islam se volvió como algo de Estado, ¿no? Donde desde arriba los gobernadores, a diferencia con Nimrod y Abraham y con Moisés y el faraón, ahora en los tiempos de Soleimán finalmente, pues ellos gobernaban sobre todos los demás con mucha justicia, ¿no? Y los dejaban vivir. Había poblados ahí que pues, los dejaban vivir siempre y cuando reconocieran al Dios de Israel y no hicieran desastres en el mundo, ¿no? Y pues así continuó. Pero cuando murió Soleimán, los judíos empezaron a discrepar sobre quién debiese de gobernar después de Soleimán. Y no estaban de acuerdo que el hijo de Soleimán debiese de gobernar, varios de ellos. Entonces, 10 tribus de Israel se fueron a lo que ahora posteriormente nombraron Israel, que no era en Jerusalén, era afuera, era Israel, lo llamaron Israel, y que eran parte de lo que hoy es Siria, ¿no? Al norte de Jerusalén. Hazte cuenta de Tel Aviv para arriba. Ahí se estableció el reino al que predicaba Isaías, y, ¿no? Este reino de Israel, separado del reino de Judea. Judea tenía el templo, y como estos no tenían templo, los de Israel, pues por influencia de unos reyes corruptos empezaron a a adorar los dioses porque pensaban malamente, como ahora también piensa la gente, que porque ciertos pueblos tienen ciertas ventajas económicas y empiezan a seguir su ejemplo y demás, al grado que empezaron a adorar el dios de los asirios, que se llamaba Baal. Empiezan a adorar esto, Allah lo menciona en el Corán, empiezan a adorar la estatua de Baal. Y pues a eso vinieron. Todo el mensaje de los profetas de esta época, pues habla en estas circunstancias. Y por idolatrar, que es el fundamento, es la antítesis del Islam, pues fueron destruidos. Y por eso se dice que hay 10 tribus de Israel perdidas. Y luego en Judea, pues siguieron adorando en el templo y demás, pero empezaron también, por influencia de varios de sus sacerdotes y demás, empezaron a creer que
que lo que le dio el reino a Solimán fue la magia y la brujería. Entonces empezaron a practicar magia, brujería, idolatría, y también fueron denigrados y fueron conquistados por los babilónicos, tomados rehenes. Luego, Babilonia fue conquistado por los persas en la época de Ciro el Grande, y Ciro el Grande le da refugio a los judíos y se establece en Persa una escuela donde los judíos pueden seguir estudiando sus leyes, y empiezan a establecer. Y también en esta época, por ejemplo, Esther, se vuelve de la familia real, ¿no? Hay una historia ahí media romántica, famosa para los judíos, pero esto es lo que dicen los judíos, pero para darle seguimiento al pueblo de los judíos, que hasta esa época todavía eran creyentes musulmanes para nosotros, con Uzeir, con Ezra y con Nehemías, y con el permiso y el apoyo del gobierno de Persa, que conquistan las tierras donde está Jerusalén, entran a Jerusalén nuevamente y empiezan a reconstruir el templo que fue destruido. Para los judíos el templo es lo más importante para ellos, porque gran parte de sus mitzvah, todos han oído del dichoso bar mitzvah, pues ahí es donde aprenden 613 mandatos divinos, que es como la sharia, que ellos llaman halajá, pero es muy parecido. Muchas cosas son muy parecidas. Es seguir la ley, ¿no? Ellos tienen lo mismo, ¿no? O sea, tienen Islam. Pero ¿dónde termina su Islam? Continuaré, porque esta es una introducción al Islam. ¿Dónde termina el Islam de los judíos? Les voy a decir. Así siguieron en Jerusalén, estaban bastante contentos reconstruyendo, y dos cosas hicieron los judíos en esa época. Una fue reconstruir la historia bíblica. O sea, eso fue lo que hizo, fue un escolar realmente quien estableció el rabinato, que los rabinatos realmente fueron la clase de los fariseos, aquellos escolares que sabían y aprendían y volvieron a retomar las leyes, y empezaron con el Talmud, la ley oral, el Torah y el Talmud, y luego fueron fueron conquistados por Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno fue un líder que pues creció rapidísimo, fue una de las expansiones territoriales más aceleradas en toda la historia. Fue un gran líder, pero una cuestión de los griegos no fue tanto la expansión rápida de Alejandro Magno, sino fue la influencia de los filósofos de Grecia. El maestro fundamental de Alejandro Magno fue Aristóteles, y Aristóteles, pues que fue alumno de Platón y alumno y quien fue alumno de Sócrates, esa escuela de Atenas, llegó a influir culturalmente hasta la fecha. Es una cultura que influyó mucho. La cultura ahí siguió y empezó a influir sobre los judíos. Posteriormente, siendo influidos por los griegos, los judíos, porque luego fueron conquistados y empezaron a ser influidos por los griegos, empezaron a introducir la idolatría nuevamente dentro de Jerusalén. Empezaron a vivir momentos muy difíciles, donde ya fue una invasión cultural, no tanto, o sea, ya se metía la cuestión de la cultura helénica griega, que no era helénica, Helena fue después, pero la misma idea. Las ideas griegas empezaron a influir sobre los judíos, al grado de que pues tenían que practicar las olimpiadas dichosas y se desnudaban, ¿no? Y tenían que esconder el hecho que eran circuncisos. Metían ídolos al templo. Sin embargo, los griegos pues ahí los dejaban, ¿no? Pero los judíos empezaron un movimiento que podemos leer en los Macabeos, que fueron
y el rey Herodes fue como el último de estos grandes, que reconstruyó otra vez el templo, como una segunda, tercera renovación, por decir, ¿no? Porque fue el primer templo destruido, que construyó Salomón, que luego fue destruido, y luego reconstruyó Nehemías, con la influencia de Ezra, y luego reconstruyó. Los macabeos fueron como un tipo de grupo rebelde, que querían retomar la Sharia, ¿no? Las leyes de Dios. Y luego fueron los griegos fueron conquistados por los romanos. Entonces, justo antes de que viniera Jesús, que los judíos rechazan, pero para nosotros Jesús es una figura muy importante, que creemos que va a regresar, que va a establecer el reino, que va a traer la paz y todo lo que se describe para los judíos respecto al Mesías. Nosotros creemos que la misión del Mesías empezó, se retiró del mundo vivo Jesús, y va a regresar a completar la misión del Mesías. El Mesías ya vino y seguirá viniendo, o sea, inició la misión. Pero creemos que después de la misión de Jesús, fue como que el último eslabón del pueblo judío al rechazar a Jesús. Luego el templo fue completamente aniquilado y los judíos se tuvieron que dispersar en el mundo. Y bueno, es un milagro realmente que los judíos siguen hasta la fecha, porque han tratado de ser aniquilados. Pero ya les hablaré en próxima plática sobre Jesús y el Islam y la historia de los cristianos y qué rol juegan respecto a los musulmanes. Espero que Alá nos guíe, me perdone si erré en algo, pero esta es la historia del Islam. El Islam judío realmente pasó por unas grandes pruebas con Jesús, pero siguió pequeños nichos alrededor del mundo, y hasta la fecha siguen. Y que Alá nos guíe a todos. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.